Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Les saludo el maestro y evangelista Israel Escalante desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, para traerles una reflexión más, una palabra más para poder direccionarnos el día de hoy. Amén. Eh, el título de este tema se titula ¿a quién en verdad escuchamos? ¿A quién en verdad escuchamos? Amén. Y para empezar voy a leer un versículo bíblico. Esto está en Primera de Samuel capítulo 15, verso 24 en adelante, dice el Señor así. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Palabra del Señor. Amén. Bien. El versículo 1 en adelante, usted lo puede leer todo el capítulo 24, el capítulo 15. Sí. Es el pecado por el cual el Señor no perdona a, a Saúl. Y las consecuencias las vamos a ver, los pros y los contras. Las consecuencias de no escuchar a Dios. Y realmente a quién estábamos escuchando. Dios le había mandado a que vaya y mate a Amalek y vaya y mate a toda su generación, a todo su pueblo, por cosas que ellos habían hecho cuando pasaron por el desierto. No me voy a parar en el tema porque eso es harina de otro trigo, eso es otra cosa que seguro en algún momento lo estaremos explicando. Amén. Pero acá él se está excusando, y le está echándole la culpa al pueblo y le está diciendo: el pueblo me ha presionado para que yo haga tal cosa. Y él le dice que él ha pecado. Pero recordemos bien una cosa. Recordemos bien la oración de David. Por eso es que hay una diferencia entre David y Saúl. Porque Saúl dice: yo he pecado. Pero David decía: he pecado contra Jehová. Recuerda que el hijo pródigo, volviendo en sí, él dice: he pecado contra el Señor y contra mi Padre, contra el Dios del cielo. Volveré y le diré a mi Padre: no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, en primer lugar, ¿contra quién había pecado? Contra Dios. Pero Saúl no lo dice. Al contrario, se trata de agarrar y excusarse y decirle que el pueblo lo había apresionado para que él haga. Yo no voy a decir que el pueblo no lo había presionado, porque el pueblo sí lo había presionado para que haga tal cosa. Pero una cosa es lo que la gente te diga y otra cosa es lo que tú decidas hacer. Vuelvo a repetir. Una cosa es lo que a mí me digan y otra cosa es lo que yo decida qué hacer. Y otra es a dónde estoy yendo a consultar, dónde estoy yendo a preguntar.
estaré yendo a preguntar a la persona correcta, a la persona sabia, estaré yendo a preguntarle a la persona idónea, estaré yendo a consultar a una persona que sabe del caso. Por ejemplo, yo por un tema de salud no voy a ir a hablarle a un abogado, ¿no? Tendría que ir a un médico. ¿Se entiende o no? Bueno, lo primero que él tenía que hacer era pedirle perdón a Dios. Porque el que le había mandado a hacer tal cosa, era Dios. Un arrepentimiento, un arrepentimiento genuino es cuando una persona se arrepiente ante Dios, no ante los hombres. Porque tú no vas a la iglesia por los hombres. Tú no vas a la iglesia por la hermana o por el hermano que está a tu lado, que te ve mal en la calle y que habla mal de ti y que sí, porque para personas va a haber personas que le va a gustar tu forma de ser y va a haber personas que no le va a gustar tu forma de ser, y tú no vas a la iglesia por eso, tú vas a la iglesia por Dios. Ahora, el otro tema está en que ¿dónde voy a ir a consultar? Entonces, ¿qué cosa que hago? Referéndum. Hago Populus Dei. Vox Populis Populus Dei, que significa la voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz de Dios es la voz del pueblo. No. Para un cristiano de verdad, ¿no? No existe la democracia. La palabra democracia viene de dos palabras griegas que significa demos, pueblo, gracia, gobierno. Gobierno del pueblo. Entonces yo no voy a hacer un referéndum para preguntarle qué le parece hacer esto. No. Yo me dirijo realmente en la teocracia, que significa gobierno de Dios. Entonces yo le voy a pedir dirección a quién? A Dios. No, por eso que el Señor le decía a los fariseos, ustedes son ustedes son guía de ciegos, cuando ustedes son más ciegos que los ciegos, porque no entran y no dejan entrar, no tanto por lo que sabían, sino por lo que no hacían. Por eso que el Señor decía que por sus frutos se le conocería a la persona. Porque yo puedo tener todo el conocimiento de toda la palabra, pero si esa palabra yo no la empleo en mi vida, no tiene nada que ver. Les hice una pregunta el otro día a unos hermanos en la iglesia y les dije, dentro de los filósofos más grandes de la historia que el mundo ha conocido, todos estudiaron teología y eran grandes ateos. O sea, se conocía la palabra al derecho y al revés. Y eso nos hacía cristianos. Porque la palabra no era para tenerla como, como un depósito de conocimiento, sino era un manual de vida. Entonces yo no le voy a ir a preguntar a una persona que está pasando, yo estoy pasando por problemas personales con mi pareja, no le voy a ir a preguntar a una persona que es divorciada. Es como ir a consultarle al diablo. Porque lo primero que te va a decir es esto. No, que tú todavía eres joven, que puedes rehacer tu vida, puedes encaminarte, puedes buscar otra persona.
En vez de tratar de resolver tu problema, te lo estás tratando de terminar de destruir. A eso voy. El único que me va a direccionar, el único que me va a decir. Por eso que el Señor dice en Deuteronomio 32, dice así: hoy llamo a los cielos y a la tierra como Dios, que he puesto sobre vosotros la vida y la muerte, para que tengas vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Anoche el pastor predicaba y decía que el Señor le había dado un listado de cosas que no tenía que hacer el nene que iba a tener Manoa, o sea, Sansón, el papá de Sansón. Pero no se lo dice a Sansón, sino se lo dice a los padres. ¿Por qué? Porque si el padre no era el primero que tenía que entender, ¿cómo entonces podría tener el hijo? Es como mi papá borracho me decían: no, nunca tomes, y él era el primero que estaba tomando. Era algo contradictorio con lo que me estaba diciendo. Por eso, ¿a quién escuchamos? ¿A quién realmente le estamos pidiendo consejos? Por eso que Pablo le decía a Timoteo, las que son recién casadas, que le pidan consejos a las hermanas que son mayores, ya que ellas son personas que tienen experiencia. No está diciendo agarrá y whatsappea a tu amiga íntima, a tu amiga de tu barrio, a tu prima, preguntarle que tienes problemas. No le está diciendo eso, le está diciendo agarrá y preguntarle y decirle a las hermanas que vayan y consulten a las hermanas que son mayores. Ahora, en la iglesia no hay adivinos. Porque si tú no hablas, si tú no expresas, si tú no vas y preguntas, si tú no vas y le dices a una persona a la cual el Señor haya puesto en tu corazón para que vayas y le expliques tu situación y tu problema, entonces la persona no va a ser adivina y decir: ay, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que tienes algo que decirme, que estás pasando por situación. No, eso tiene que nacer de ti. Porque acá lo está diciendo. Porque excusas van a sobrar. Como dijo una persona, el infierno está lleno de excusas. La palabra pecado, escúchame, la palabra pecado en hebreo significa la palabra ayin. Ayin es un estado, así como el otro día estábamos hablando del Edén, que el Edén, aparte de ser un lugar hermoso, era un estado de ánimo. Por eso que el Señor decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero para estar en el reino de los cielos, en un estado de ánimo, de gozo y alegría, porque puedes tener problemas, puedes tener aflicciones, porque el Señor dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque estaba hablando de un estado de ánimo. Así como el Edén era un estado de ánimo, el pecado también es un estado de ánimo. Porque la palabra yin significa tres cosas: solo, hueco y vacío. Entonces, cuando una persona está en pecado, ¿cómo se siente? Sola, hueca y vacía. Recuerda que Saúl va a terminar en una hoguera, en una bruja, en Endora, para tratar de poder hablar con Samuel, con un demonio que en realidad había tomado el cuerpo de Samuel
para poder hablarle con Dios, porque Dios ya no le hablaba. ¿Y por qué no le hablaba a Dios? ¿Porque Dios no Dios había cambiado el número de teléfono? No, es porque él no se había arrepentido de verdad. Él había dicho, yo había pecado, pero él no había dicho, yo he pecado contra ti, Señor, perdóname. En cambio, David sí, porque si yo me lo pongo a la balanza, a David y a Saúl, a los dos, y digo, ¿quién pecó más? El que pecó más, hermano, fue David que Saúl. Pero había algo diferente entre David y Saúl. David decía, Señor, he pecado contra ti he pecado, Señor. Entonces, si eso es lo que has hecho, te invito a que nos arrepentamos y sigamos adelante. Amén. Y nosotros no vamos a la iglesia por las personas, nosotros vamos a la iglesia porque amamos al Señor y amamos la obra. Amén. Te bendigo en el poderoso nombre del Señor. Recuerda que si quieres hablar con Dios, ora. Y si quieres escucharlo a Dios, lee su palabra. Amén. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te saluda el maestro y evangelista Israel Escalante. Para todos mis hermanos que nos están viendo mediante el Facebook. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, porque si no vamos a terminar vamos a terminar como Adán. Que Adán cuando pecó le echó la culpa ¿a quién? Cuando pecó Dios le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Señor, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Le estaba echándole la culpa al mismo Dios. Así que seamos hombres y seamos capaces de reconocer y doblegar nuestra soberbia, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra vanagloria y humillarnos a los pies de Cristo. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te saluda el maestro y evangelista Israel Escalante. Dios te bendiga. Saludos.